Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios como cada semana por permitirnos tener este tiempo, este espacio. Particularmente yo le doy gracias al Señor porque para mí este tiempo es muy importante. Para poder tener este tiempo el Señor me permite meditar en su palabra, reflexionar en su palabra, buscar su palabra, ahondar en su palabra, orar para que el Señor abra nuestro entendimiento. No podría ser de otra manera. Comprendo y entiendo que esta oportunidad que el Señor me da al pararme aquí frente a ustedes, para poder hablar con ustedes, entiendo que demanda un compromiso y una responsabilidad. Pero también entiendo que este compromiso y esta responsabilidad fundamentalmente es para con Dios. Un día, como todos, como muchos, como todos nosotros, estaremos frente a Dios. Y la palabra del Señor dice que daremos cuenta de todas nuestras obras, de todos nuestros hechos. Y eso incluye todo. La Biblia me señala que daré cuenta de cada palabra que salió de mi boca. Por lo tanto, la Escritura me llama para ser cuidadoso en lo que expreso y en lo que digo. El reflejo de lo que hay en mis pensamientos y en mi corazón. Y eso me lleva a un punto de anhelar constantemente que lo que haya en mi corazón y en mi pensamiento básicamente sea la palabra de Dios. Y que en su infinita misericordia Dios pueda concedernos que sea Él, su Espíritu Santo, el que nos permite hablar en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús. Que lo que hablemos no venga de mi propio razonamiento o de las propias inclinaciones de mi corazón. La Biblia me alerta en el sentido de decir que las cosas que vienen del corazón del hombre no necesariamente pueden estar en el orden de Dios, sino que pueden venir de las mismas inclinaciones y de las mismas debilidades del ser humano. Es Dios el que hace la obra a través de su Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Durante las últimas 2 semanas, el Señor nos ha llevado a considerar algunos aspectos acerca de lo que se conoce como la resurrección, específicamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oro y le pido al Señor para que, siendo un tema que yo entiendo que no es fácil de abordar, que también comprendo y entiendo que de ninguna manera soy un erudito en cuestiones teológicas, entiendo que hay una responsabilidad, una gran responsabilidad al hablar de esto. Porque en el afán de tratar de explicarlo uno puede incurrir en errores. Y yo les agradezco a todos ustedes que si hay cosas que yo pueda expresar y que resultan confusas, o cosas que si usted se da cuenta que no están acordes a la palabra del Señor, a la Biblia,
nos las haga saber y conocer. Creo que esa es la importancia. No solo el hecho de que haya un expositor que tenga que transmitir un mensaje que está en base a la palabra del Señor, sino que sea la capacidad para establecer una comunicación que es lo que da crecimiento en la vida del creyente. Oramos y pedimos para que en su gracia el Señor permita que su Espíritu Santo sea el que tome el control de estas reuniones, sea el que tome el control de sus mentes, de sus corazones, así como de mi mente y de mi corazón, y poder transmitir las cosas que el Señor quiere que podamos comprender, porque son particularmente importantes para seguir acercándonos a Dios, para seguir conociéndolo, para afianzar nuestra fe, para mantener nuestra esperanza permanentemente. Es tan fácil apartarse de las cosas de Dios. La Biblia nos exhorta y nos dice, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y junto a mí ustedes dan fruto, pero separados de mí, se mueren, se secan. Y como la hierba una vez seca, solo sirve para echarla en el fuego. Bastan pequeños instantes separándonos del Señor para que estos pequeños instantes se conviertan en grandes pasos y nos alejemos abruptamente y enormemente de la presencia del Señor. Imagínese si ahora esa separación es de un día, una semana, o días, semanas, meses o años. El Señor nos invita para permanecer junto a Él, y la única manera de permanecer junto a Él es a través de su palabra, de su bendita palabra, de la palabra que llega hoy a nosotros escrita, y que esta palabra escrita está al alcance absolutamente de todos. No hay nadie actualmente en este tiempo que pueda decir que la palabra de Dios está fuera de su alcance. Incluso en los dispositivos electrónicos, en los medios electrónicos, por todos lados hoy aparece ese recurso accesible todo el tiempo. Es curioso porque a pesar de que está accesible ahí todo el tiempo, las personas estamos tan ocupadas en distintas cosas que ni siquiera un instante podemos permanecer en la palabra del Señor. Y esto de ninguna manera es bueno para nosotros. En un mundo que no quiere escuchar de Dios, no quiere saber de Dios y no quiere conocer a Dios. Hasta que hay un momento en la vida de cada uno de nosotros que hace que volvamos a buscarlo. Cuando no encontramos solución a nuestros problemas, cuando no encontramos consuelo, cuando no encontramos comprensión, cuando hay cosas que nos afligen, cuando estamos dañados, cuando estamos heridos, cuando estamos desesperados, entonces buscamos a Dios. Y la misericordia de Dios es tan grande que cuando esto ocurre, Él nos dice, yo he estado aquí esperándote, como un novio fiel. He estado aquí esperando a que tú vuelvas a mí.
Y la palabra del Señor dice que cuando volteamos a Él y nos dirigimos a Él, Él extiende sus brazos para envolvernos, para arroparnos, para abrazarnos de una manera cálida y cariñosa. Oramos para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, sigan buscando al Señor y que no necesariamente sea bajo circunstancias difíciles. Le doy gracias al Señor particularmente porque en estas últimas reuniones nos ha permitido abordar un tema sumamente importante, extremadamente importante, diría yo, que es hablar de la resurrección. El día de hoy hablaba con alguien, y no puedo decir que para variar, está pasando por una situación complicada y difícil. Hace años esta persona perdió a un hermano. Me parece que a los 11 años de edad falleció este chico. Y ahora la madre de esta persona cursa con un diagnóstico de cáncer. Y ella está sumamente angustiada. Fueron 2 hijos. Uno murió y queda ella. Dios ha permitido hablarle de su palabra. Y lo entendido durante estos días me ha servido para poderme acercar con un poquito más de claridad en medio del temor que ella tiene. Recuerde que en días pasados nosotros mismos en nuestra familia tuvimos la pérdida de un ser querido. Dios nos dio la oportunidad de convivir con nuestros familiares, de confortarlos, de abrazarlos, de animarlos, de consolarlos, pero sobre todo de recordar lo que la palabra de Dios dice, y es algo que me tiene maravillado, porque en la medida que vuelvo a recordarlo, eso aviva algo dentro de mí y me permite tener una expectativa de confianza. Quisiera yo transmitirles esta expectativa. Cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos de que alguien ha fallecido, desde el punto de vista médico, esto tiene varios aspectos. Médicamente uno puede enfocarse en varias situaciones. En muerte física, por supuesto. Lo que implica una muerte física es la pérdida de todas las funciones. El corazón deja de funcionar, el sistema respiratorio no trabaja más, no funciona, el cerebro muere y todas las funciones cesan. Hay parámetros para hablar de muerte cerebral, para hablar de muerte física, de muerte corporal. Hay áreas que se han desarrollado alrededor de este aspecto desde el punto de vista médico, como la psicología, la psiquiatría, la tanatología, cuyo término significa el estudio de la muerte y que trata de abordar aspectos para ayudar al ser humano ante esta situación. Hay enfoques en el sentido de abordar esto desde el punto de vista de lo que es un duelo. Y sé que hay varios aspectos para hablar de duelo. Hasta donde yo recuerdo, las etapas del duelo incluían el negar lo que había ocurrido, el no aceptarlo. Y después de negarlo y no aceptarlo, viene una especie de enojo. Generalmente este enojo es contra Dios, en el que levantamos nuestra voz y decimos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué?
¿Por qué permites esto? Y no hay nada que nos dé comprensión o entendimiento. El tiempo en que tarde en pasar en cada una de estas fases da tiempo a la negociación, a entender algunos aspectos de por qué una situación de esta llega a nuestras vidas. Después de esto, empiezan a haber situaciones emocionales que pueden llevarnos a la ansiedad o a la depresión. Y finalmente viene la aceptación, bajo un término que dice la vida tiene que seguir, la vida tiene que continuar. Existen varios aspectos y no voy a entrar en ellos. Cada una de estas fases puede ser bastante larga. Hay personas que no pueden superarlo y que cuando viene el recuerdo, inevitablemente vuelven a traer esa situación al presente y es algo en lo cual no pueden salir. Incluso, en su forma más severa, algunas personas pueden tener pensamientos como: ya no vale la pena seguir viviendo. Si voy a estar así, es mejor morir. Las personas pierden la esperanza. Algunos terminan tomando medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, psiquiátricos. Hoy esto es una situación muy común. Podría decir que en el occidente, en América, personas que van al médico y cuya única finalidad y objetivo es conseguir recetas por benzodiazepinas o antidepresivos, ansiolíticos. Y esto no resuelve los problemas. La muerte implica aspectos personales, aspectos médicos, psicológicos, familiares, sociales, laborales. Y en este escenario aparece una verdad que es absoluta. Podemos creerlo o no, y es la palabra de Dios. Hablamos de que desde el punto de vista de la palabra de Dios, para nosotros, como está expresado en el libro de Primera de Tesalonicenses, y que fue motivo de la proclamación de la semana pasada, a la cual les hemos invitado a seguirlas, y la traigo el día de hoy nuevamente. Primera de Tesalonicenses, en el libro 5, versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz, tenemos un Dios de paz, no en la paz desde el punto de vista humano, conceptual, sino verdaderamente un Dios que es el único que puede ofrecernos esa paz que necesitamos. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, no a medias, nos santifique por completo, y que todo nuestro ser, y aquí es lo importante, todo nuestro ser implica nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Antes de empezar la reunión hacía esta pregunta, que si entiendo bien los conceptos de qué es el cuerpo, qué es el alma y qué es el espíritu. Y yo sé que no son términos fáciles de asimilar. La palabra del Señor dice que todo nuestro ser que incluye el espíritu, el alma y el cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Luego entonces, hace algún tiempo,
me llevó a entender cuando decimos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Yo no podía entender cómo era este Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Y no podía yo dimensionar y comprender que Dios tenía un cuerpo como nosotros, que tenía ojos como nosotros, que tenía oídos como nosotros, que tenía manos como nosotros, que tenía extremidades como nosotros. No podía entenderlo. Pero no se refiere a eso, y es probable que algunos tengan esa idea. Sino que al decir que somos hechos a su imagen y semejanza, se refiere a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es tripartita, aunque haya quienes no acepten esto. Esta naturaleza implica que Dios es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto nos lleva a un concepto probablemente complejo y no fácil de entender, de que luego entonces hay tres dioses. Pero no es así, es un solo Dios, con manifestaciones distintas, pero cada una de las manifestaciones tiene sus propias características. Dios Padre es Dios Padre, el Hijo habitó entre nosotros, tenía una naturaleza divina. Cuando el Hijo se va, deja al Espíritu Santo. Y muchas de las cosas que Dios ha hecho, las ha hecho a través del Espíritu Santo. No es simplemente que coincidieran en un momento histórico. Dios habla de que su palabra, la Biblia, usó hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios engendró a nuestro Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo en una mujer. Hay distintas manifestaciones para cada tiempo en particular en el que Dios quiere transmitirnos algo. Para nosotros, esta identificación ocurre en la misma triple naturaleza de que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y hablamos de que en la palabra de Dios nos señala puntualmente algunos aspectos a través de la vida, sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos aspectos que traigo para recordar nuevamente: cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, en el momento en el que Él está terminando, en el momento en que está a punto de expirar, Él, en un último esfuerzo, inhala, llena sus pulmones de aire y dice: consumado es, está hecho, no hay más por hacer. Padre, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. Y la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo entregó el espíritu, y esto habla aquí de la primera de las características que he señalado: cuerpo, alma y espíritu. Jesús, como hombre, tenía un cuerpo, tenía un alma y un espíritu. En la cruz entregó el espíritu al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Después quedó el cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo había fallecido. La Escritura dice que un hombre llamado José de Arimatea, un hombre pudiente, fue a ver al gobernador y le pidió hacerse cargo del cuerpo, y junto con otros hermanos y las mujeres fueron y descolgaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo envolvieron en sábanas y le dieron sepultura. El cuerpo fue a la tumba. Y si estoy comprendiendo que hay
cuerpo, alma y espíritu. Jesús entrega el espíritu, el cuerpo va a la tumba. Entonces la pregunta necesaria que tiene que haber es, ¿y el alma? ¿Qué pasó con el alma? Y aquí quizás haya aspectos que no sean tan fáciles de comprender. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien moría, la Biblia dice que las almas iban a un lugar que en la Biblia lo señalan como el Hades o como el Seol. Ahondando un poquito más en la palabra del Señor, resulta que este lugar, llamado Hades o Seol, dependiendo si usted lo busca en hebreo o lo busca en griego, este lugar a su vez se dividía en dos. Uno de los lugares era llamado el lugar de los justos y el otro era llamado el lugar de los injustos. Y aquí tenemos algo en lo cual también podemos reflexionar y nos llevaría todo un tiempo de enseñanza. Hablar de quiénes son los injustos y desde qué punto de vista, y hablar de quiénes son los justos y desde qué punto de vista. Nosotros simplemente tenemos un solo punto de vista, que es la palabra del Señor. Dice el libro de Romanos, en el Romanos 4, versículos 4 y 5, pero al que obra confiando en sus obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Mas al que no obra, sino que simplemente cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Luego entonces, ¿quién es injusto delante de Dios? Aquel que vive alejado de la voluntad del Padre. Aquel que vive en sus propios pecados personales. Aquel que ha asumido la herencia de Adán. Una naturaleza en la cual el hombre se apartó de Dios desobedeciéndolo. La Escritura les llama hijos de desobediencia. Estos son los injustos. La confianza en sí mismo, la incredulidad, el hecho de decir Dios no existe, o Dios no te necesito, o Dios ahora no es el tiempo. Y eso nos lleva a una condición de culpabilidad permanente, de saber que si no nos arrepentimos y no entendemos, seremos condenados en la eternidad y viviremos separados por toda la eternidad de Dios. En este mundo no vivimos separados porque Dios da la oportunidad hasta el último aliento de voltear a Dios y de arrepentirnos y de declarar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego entonces, estos son los injustos. Y los injustos, cuando morían, iban a este lugar llamado Hades o Seol, al lugar de los injustos. Pero había otro lugar, que era el lugar de los justos. Ambos estaban en el Hades, ambos estaban en el Seol. Bueno, ¿y quiénes son los justos? La palabra de Dios dice, aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo.
aquellos que han creído en su muerte y aquellos que han creído en su resurrección, aquellos que lo han declarado como el Hijo de Dios, aquellos que lo han declarado como su Señor y como su Salvador, estos son justos, no por sí mismos, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hace justos delante del Padre. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. Cuando nos presentamos delante del Señor, el requisito es haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y eso nos hace justos delante del Padre. Y el haber creído se llama fe. Y la fe implica la confianza total en nuestro Señor Jesucristo. Y el haberlo hecho nos pone en una posición de saber que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, que ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y que ahora estamos vestidos con la justicia de Cristo, no con nuestra justicia, con la justicia de Cristo, con la justicia que Él pagó con su sangre preciosa. El libro de Romanos 5:1 me dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nosotros mismos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces, en este lugar llamado el Hades o Seol, había un lugar de los justos y de los injustos. El lugar de los justos se le conocía también como el seno de Abraham. Y este seno de Abraham en la Biblia se le asigna también en la Escritura como el paraíso. Y al entender esto, yo puedo expresarles a ustedes que ahora entiendo este pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, ha sido levantado, sus manos han sido perforadas, sus pies han sido perforados. Exactamente, no sé si en ese momento ha sido herido su costado o no, pero hay un hombre a un lado y hay otro hombre a otro lado que también han sido levantados, estaban pagando por una falta. La Escritura dice que eran ladrones, y uno de ellos se dirige a nuestro Señor Jesucristo y le dice: a ver, tú que eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro hombre le dice: calla, calla. Este hombre está pagando por algo que no hizo, pero tú y yo estamos pagando por algo que hicimos. Dicho esto, se dirige a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y entre paréntesis, déjeme decirle que esta es la actitud que Dios busca de parte de nosotros: reconocerlo y pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Esa es la actitud que mueve el corazón de Dios. Y este hombre, al expresar esto, despierta la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando yo leía esta escritura, pensaba que el paraíso estaba en el cielo. Y no entendía por qué era paraíso y por qué era cielo. Debo decirles que hasta en estas últimas semanas, ahondando un poco en las escrituras, entendí que el paraíso no estaba en el cielo,
sino que el paraíso era este lugar precisamente, el lugar al que iban los muertos y que era el lugar de los justos. Por eso el Señor le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo. Jesús descendió, su alma descendió a este lugar. Y por eso le dice a este hombre, estarás hoy conmigo en el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo descendió a este lugar. Dice la Escritura que estuvo en la sepultura 3 días y 3 noches, y al tercer día sucedió el milagro más increíble. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, se levantó de los muertos. Resucitar quiere decir levantarse de un lugar y salir de un lugar. En este caso, levantarse del sepulcro y salir de la muerte. Y aquí se cumple la Escritura, donde dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte, eso es lo que está diciendo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo salió de este lugar, dice que trajo cautiva la cautividad, es decir, los justos que se encontraban ahí esperando este momento, cuando nuestro Señor Jesucristo desciende, cuando Él resucita, se trae cautiva la cautividad, es decir, la saca de ese lugar, la saca del Hades, la saca del Seol. Y en otra escritura dice que el Hades ensanchó su garganta. Quiere decir que ese lugar se hizo aún más grande, porque salieron los justos de ahí. Y el milagro, después del tercer día, fue que cuando las mujeres fueron a buscarlo, nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en la tumba, sino que se presentó delante de ellos con un cuerpo físico. Era su mismo cuerpo, pero ahora este cuerpo era un cuerpo glorificado. Y esto me lleva al punto de saber algo que yo no entendía, que es, si nuestro Señor Jesucristo resucitó, la promesa para nosotros, para todos aquellos que se han adelantado, para todos aquellos que ahora duermen, porque no es la definición de muerto, sino que duermen, serán levantados, resucitaremos en Cristo Jesús. Dios nos dará un cuerpo glorificado. Cuando yo pensaba en el cuerpo glorificado, no entendía en qué cuerpo, cómo sería ese cuerpo, de qué manera ese cuerpo, cómo podía estructurar ese cuerpo. Es nuestro mismo cuerpo, pero es un cuerpo diferente. Ya no es este cuerpo que ahora conocemos, es un cuerpo glorificado. La palabra de Dios nos lleva y nos pone ejemplos. Cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta con sus discípulos, come con ellos, parte el pan nuevamente, come pescado. No era como un ser luminoso y etéreo que se presentó delante de ellos. No, lo veían a Él, lo tocaban a Él, convivían con Él nuevamente. Y esa es la promesa para nosotros. De tal manera que la palabra me alienta y me exhorta para decir que cuando ese tiempo llegue, el tiempo de caducidad de este cuerpo que nosotros tenemos, no es el fin, no es el fin. Es el inicio, la marca de lo que viene, la marca de una nueva vida. Y el Señor nos anima, nos exhorta, nos dice que creamos en la esperanza bendita de vida eterna. La palabra de Dios dice que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, serán llamados aquellos que se nos han adelantado, aquellos que pensamos que están muertos, pero que no están muertos, aquellos que duermen, dice la Escritura, se levantarán primero. Si estos muertos, si estos que duermen, murieron con la esperanza bendita de nuestro Señor Jesucristo, creyeron en nuestro Señor Jesucristo. No es para los que no creyeron, es para los que creyeron y declararon a Jesucristo como su Señor y como su Salvador.
Dice que estos se levantarán primero y después todos aquellos que han reconocido al Hijo de Dios, a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice que seremos levantados en el aire y en el aire seremos transformados. ¿Qué quiere decir que seremos transformados? Se nos dará un cuerpo glorificado. Este mismo cuerpo, no entendemos de qué manera, será un cuerpo glorificado. La palabra da algunos ejemplos al respecto y dice que cuando nosotros tiramos una semilla y la sembramos, no podemos ver el fruto, pero si esa semilla cae en buena tierra y florece, dará lugar al fruto del cual es la semilla. Si es un durazno, un durazno. Si es una sandía, una sandía. Si es otra fruta, otra fruta. Y la palabra trata de hacernos entender que lo mismo ocurrirá con nosotros, que vamos a morir. Y como el grano de una semilla, va a venir una transformación y cuando seamos levantados, nuevamente tendremos un cuerpo distinto. El mismo cuerpo, pero distinto. Un cuerpo glorificado. Y esta es la parte importante, lo señala el libro de Romanos, cuando nos dice en relación a la resurrección. Y dice que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra justificación. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no se hubiera levantado, todos estaríamos aún bajo nuestros pecados. De hecho, Pablo en una de sus cartas dice que si la resurrección no existe, que si Cristo no resucitó, somos los seres más dignos de lástima, porque creemos en algo que no es real. Pero la noticia es, esto es real. Esto es real. Esto es verdadero. Esta es la promesa que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Es normal que si perdemos un ser querido estemos tristes, pero alégrese porque lo volverá a ver y lo va a reconocer, como vimos la reunión pasada. Sabremos quiénes somos, nos podremos identificar, nos acordaremos de las cosas de esta tierra. No es simplemente como que tendremos otra memoria, nos acordaremos. Yo no puedo entender exactamente, porque no nos acordaremos de las cosas malas, de las cosas nocivas, de las cosas que corrompen. Dios nos dará una mente distinta en este cuerpo. Esa es nuestra esperanza. Nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar. De tal manera que cuando el tiempo llegue para nosotros, nuestra expectativa debe de ser, estoy ansioso porque eso ocurra, porque después de que eso ocurra, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas, lo dice la Escritura. Y si la Escritura lo dice, yo tengo que estar convencido de que eso es verdad. Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Dios levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos justificados, no estaríamos perdonados de nuestros pecados. Pero Cristo resucitó para nuestra justificación y dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Él no hubiera sido levantado, no podríamos ser justificados, como acabo de decir. Romanos 10:8 dice, mas ¿qué dice la palabra? Cerca de ti, cerca de ustedes está la palabra.
La palabra está en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe. Esta es la palabra que debería de estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca, cada uno de nosotros, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, creyeres en tu corazón que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, serás salvo. Y aquí hay algo importante que pocas veces meditamos en ello y reflexionamos, porque pensamos que la salvación es hacer una oración y declarar a Jesucristo como nuestro Señor, y yo lo he hecho muchas veces, pero aquí el libro de Romanos me dice que no basta con eso, sino que tengo que creer que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos para mi salvación. En ese momento se completa el proceso de nuestra salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues, ¿qué dice la Escritura? Que todo aquel que creyere no será avergonzado. Esta es la promesa para nosotros. Esto es lo que Dios ha prometido para nosotros. Y a nosotros nos toca estar en la posición que estaba el apóstol Pablo. Y con esto termino. En el libro de Filipenses capítulo 3, Pablo está diciendo, no es que ya lo haya alcanzado yo todo. Es decir, no basta con que leas un versículo y piensas que con eso ya estás del otro lado. No es que un día hagas la voluntad de Dios y piensas que eso ya es suficiente. No es que pienses que te portas bien y ayudas a la gente y eso es suficiente. Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado todo y no es tampoco que yo sea perfecto, sino que prosigo y prosigo y prosigo y prosigo para ver si logro asir, si logro tomar, si logro hacer eso para mí, aquello también por lo cual yo fui tomado por nuestro Señor Jesucristo. Y no pretendo con esto saber que lo he alcanzado todo ya, sino que yo me mantengo y me olvido ciertamente de lo que queda atrás y extiendo mi vista hacia adelante, extiendo mi esfuerzo hacia adelante, prosigo hacia la meta hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y mi ambición suprema, dice Pablo, es estar presente viendo el milagro de la resurrección. No podemos entenderlo con nuestras mentes humanas. No podemos concebirlo. Pero la palabra de Dios dice que esto ocurrirá. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos siempre con el Señor. Esta es la promesa de Dios para nosotros. Esto es lo que Dios ha prometido para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Esperar expectantes de que esto ocurrirá. Esperar la redención de nuestro cuerpo para saber que nuestra salvación está completamente consumada. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, por lo tanto, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. No quiero que ignoren acerca de aquellos
que pensamos que están muertos, pero que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hay una diferencia. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron creyendo en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque ciertamente el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Padre, por exhortarnos a cada momento, a cada instante a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque hoy sabemos que tú lo levantaste de los muertos, que tú lo resucitaste, Señor, y fue el primero en toda la creación. Y que en la medida que Él ha resucitado, la promesa es también para nosotros que tú nos levantarás, que tú nos resucitarás. Y que una vez resucitados, tú nos darás un cuerpo de gloria. Un cuerpo, Señor, con el cual viviremos en la eternidad contigo. No podemos dimensionar, Señor, este hecho, pero sí podemos creer. Ayuda a nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe, Señor, que nuestra expectativa sea esta permanentemente. Ayúdanos, Señor, en el día a día. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, sabiendo que abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo es su nombre. Y Él nos anima, y Él nos exhorta, diciendo que está delante tuyo, Señor, orando e intercediendo permanentemente por nosotros para que nuestra fe no falte. Y mientras eso llega, te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.